Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un excelente día y estén listos para conocer sobre los órganos de los sentidos. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos de los receptores, los tipos de receptores, el sentido del olfato, del gusto, el sentido del oído y el equilibrio, el sentido de la vista, la imagen, enfermedades de la visión, el sentido del tacto y el dolor, y más allá de nuestros 5 sentidos. Y sin más demora, empezamos. En 1760, el filósofo Immanuel Kant propuso que nuestro conocimiento del mundo exterior depende de nuestras formas de percepción. Tradicionalmente hay 5 sentidos humanos: vista, olfato, gusto, tacto y audición. Los sentidos funcionan a partir de unidades que comprenden un órgano receptor u órgano terminal periférico, la vía sensitiva que interpreta la sensación. Las sensaciones se perciben e interpretan en el cerebro. Los receptores. Cada uno de los sentidos consiste de células especializadas que tienen receptores que reaccionan a estímulos específicos. Están encargados de captar la información del medio, tanto externo como interno, en el que se desarrolla la vida de un individuo. El organismo humano posee millones de órganos sensitivos. En ellos se encuentran los receptores, que son las terminaciones de las dendritas y neuronas sensitivas. Los receptores son muy diversos en forma, tamaño y estructura, y suelen ser neuronas. A veces son células de otro tipo modificadas. Pueden actuar de forma aislada, como la de la piel, o en grupo, como las del gusto. En ocasiones son ayudadas por otras células y órganos ajenos al sistema nervioso, llegando a constituir órganos muy complejos, como los de la vista o el oído. Los receptores son de muy diversos tipos y capaces de captar estímulos muy variados, desde la luz y el sonido hasta el calor y frío, presión, moléculas químicas, niveles de O2 y CO2, azúcar en sangre, la posición en el espacio, etc. Tipos de receptores. Receptores internos o enteroreceptores. Son terminaciones neuronales que se encuentran distribuidas por todo el organismo, en todos los órganos y tejidos, captando la información del estado fisiológico del ser vivo en cada momento. De esta manera, el encéfalo tiene una visión exacta de nuestro funcionamiento de forma instantánea. Receptores externos, esteroceptores, son los más conocidos. Se encuentran en la superficie de la piel, las mucosas, los ojos y los oídos. Reciben estímulos externos como los cambios en el ambiente, por ejemplo. Visceroceptores o interoceptores. Se localizan en el interior del cuerpo y son estimulados por actividades que se realizan en las vísceras. Propioceptores. Se ubican en músculos, tendones, articulaciones y oído interno. Reciben estímulos procedentes de músculos y zonas adyacentes como articulaciones. Quimioreceptores. Los excitan las sustancias químicas en solución, como en los sentidos del gusto y el olfato. Mecanoreceptores. Los excitan las presiones mecánicas y el sonido, como en el sentido del tacto y del oído. Fotorreceptores. Se excitan por la luz y radiaciones, como en la vista. Termorreceptores. Perciben los cambios de temperatura, como en el sentido del tacto. Sentido del olfato. Es un sentido que consiste en la captación de moléculas químicas volátiles que se desprenden de la materia y se encuentran en el aire. El sentido del olfato está ubicado en la parte interna de la nariz, precisamente en la mucosa del epitelio olfatorio. Está formado por células ciliadas ramificadas y conectadas a los receptores de las fibras del primer par de nervios craneales, el olfatorio, que atraviesan el hueso etmoides y penetran en el bulbo olfatorio, y de ahí se conectan con la corteza cerebral. Los receptores olfatorios son muy sensibles, por lo que son estimulados por olores poco intensos. La nariz también aloja una estructura llamada el órgano vomeronasal, cuya función no se ha determinado, pero se sospecha que es sensible a las feromonas que influencian el ciclo reproductivo. Para apreciar olores delicados se debe aspirar con fuerza por la nariz. Si los estímulos son frecuentes e intensos, los receptores se fatigan con facilidad.
Las afecciones en la mucosa nasal, los inhalantes y los olores muy intensos afectan el sentido del olfato. Los receptores del olor son sensibles a 7 tipos de olores primarios que se pueden caracterizar como alcanfor, almizcle, flores, menta, éter, acre, avinagrado y podrido. El sentido del olfato se pierde a veces temporalmente cuando una persona está resfriada y la membrana mucosa se inflama. Sentido del gusto. Consiste en captar moléculas químicas, pero en este caso se trata de moléculas disueltas en el agua que forma la saliva. Si tenemos la boca seca, no detectamos esas moléculas. Los receptores se encuentran en la lengua y por el interior de la boca, en unas estructuras denominadas papilas gustativas, las cuales también están localizadas en el paladar y cerca de la faringe. Las sensaciones del gusto llegan en principio al bulbo raquídeo y luego, de manera consciente, a la corteza cerebral. Las papilas gustativas son pequeñas proyecciones que contienen yemas o botones de tamaño microscópico y están abiertas a la superficie de la lengua por medio de poros. Las células de las papilas son quimioreceptoras. El sabor es una sensación más compleja que el gusto, ya que se debe no solo a las moléculas disueltas en la saliva, sino a la combinación del gusto, el olor, el tacto y la temperatura. Eso se percibe cuando se está acatarrado, por ejemplo, y la comida sabe diferente, o que una misma comida fría no sabe igual que caliente. En realidad, solo somos capaces de detectar 4 sabores: el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Todos los demás sabores son una combinación de estos 4, junto con el olor, la temperatura y el tacto. La lengua también puede detectar un sabor llamado umami por receptores sensibles a los aminoácidos. Generalmente, las papilas gustativas en la punta de la lengua son sensibles a los gustos dulces, mientras que las papilas en la parte posterior de la lengua son sensibles a los gustos amargos. Las papilas gustativas en la parte superior y a los lados de la lengua son sensibles a los gustos salados y ácidos. En la base de cada papila hay un nervio que envía las sensaciones al cerebro. El sentido del gusto funciona en coordinación con el sentido del olfato. El número de papilas varía de una persona a otra, pero mayores números de papilas aumentan la sensibilidad a los sabores. Las mujeres generalmente tienen un mayor número de papilas gustativas que los hombres. Algunas personas son insensibles a ciertos sabores. Sentido del oído y el equilibrio. El sonido es un movimiento de las moléculas que forman el aire, como una vibración de partículas. Por esta razón, el sonido no se transmite en el espacio que está vacío, y por eso también los sonidos cambian tanto cuando hablas bajo el agua, porque ahí lo que se mueve son las moléculas del agua. Esa vibración entra por el pabellón auditivo, la oreja, y llega hasta el tímpano, que vibra como si fuera un tambor, transmitiendo la vibración hasta los huesecillos, que a su vez la transmiten hasta el laberinto, estimulando a los receptores. El oído es un órgano complejo de la audición y del equilibrio. La oreja forma el oído externo que sobresale de la cabeza en forma de copa para dirigir los sonidos hacia la membrana timpánica. Las vibraciones se transmiten al oído interno a través de varios huesos pequeños situados en el oído medio, que son el martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos son los más pequeños de nuestro organismo y al estar en el oído medio se comunica con la faringe a través de un conducto llamado la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es la responsable de algunos fenómenos curiosos de nuestro oído, por ejemplo, de que oigamos nuestra voz desde dentro y no por los oídos, cosa que habrás notado cuando escuchas tu voz grabada y no eres capaz de reconocerte, porque en ese momento estás escuchando tu voz desde fuera, por los oídos. También produce el efecto de taponar nuestros oídos cuando se taponan por efecto de la presión, por ejemplo, al bucear o al viajar en avión. El oído interno o cóclea es una cámara en forma de espiral cuyo interior está cubierto por fibras que reaccionan a las vibraciones y transmiten impulsos al cerebro vía el nervio auditivo. El cerebro combina las señales de ambos oídos para determinar la dirección y la distancia de los sonidos. El oído interno tiene un sistema vestibular con 3 conductos semicirculares
que son responsables de la sensación de equilibrio y la orientación espacial. En el oído interno se encuentran los receptores, encerrados en una bolsa de membrana que está rellena de un líquido parecido al suero sanguíneo y que recibe el nombre de laberinto membranoso. El oído interno tiene cavidades con un líquido viscoso, endolinfa y pequeñas partículas, estatolitos, que consisten principalmente de carbonato de calcio. El movimiento de estas partículas sobre las células ciliadas del oído interno envía señales al cerebro que se interpretan como movimiento y aceleración. El oído humano puede percibir frecuencias a partir de 16 ciclos por segundo, que es un sonido grave muy profundo, hasta 28.000 ciclos por segundo, que es un sonido muy agudo. Además, el oído humano puede detectar cambios de tono tan pequeños como 0,03% en ciertas gamas de frecuencia. Algunas personas poseen un oído absoluto, que es la habilidad de identificar exactamente cualquier nota en la escala musical. El sentido del equilibrio se debe a la existencia de otros receptores diferentes en el laberinto. Unos son los encargados de detectar nuestra posición en el espacio cuando estamos quietos, es decir, si estamos de pie, sentados o agachados, rectos o inclinados, boca arriba o boca abajo, pero quietos. Es lo que llamamos el equilibrio estático. Otros receptores del equilibrio nos permiten desplazarnos por el espacio sin caernos, andar o bailar, montar en bicicleta, correr o nadar. Forman el equilibrio dinámico, que se encuentra en los canales semicirculares del laberinto. Estos receptores son los responsables de que no nos mareemos cuando damos vueltas muy deprisa. Sentido de la vista. Es posiblemente el sentido más importante de cuantos poseemos. Por él penetra en nosotros la mayor parte de la información para nuestra vida. Los receptores de la vista se estimulan por la luz. Estos receptores se encuentran en un órgano muy complejo que es el ojo, constituido por el globo ocular, al que además acompañan una serie de músculos que le dan gran movilidad y glándulas que le lubrican y le protegen. El ojo tiene una estructura compleja que consiste de un lente que enfoca la luz en la retina, encargada de formar la imagen óptica del estímulo visual. Esta es la función que cumple la córnea y el cristalino del ojo. El ojo está conectado al cerebro a través del nervio óptico. El punto de esta conexión se llama papila o punto ciego, porque es insensible a la luz. Experimentos científicos han demostrado que la parte posterior del cerebro corresponde con la percepción visual en la retina. Las células de la retina forman el sistema sensorial del ojo. La retina es la capa interna donde se sitúan las neuronas especializadas en captar las señales luminosas, conos y bastones. Es una membrana muy fina. Está inervada por el nervio óptico. La luz entra al interior del globo ocular atravesando la córnea y el cristalino enfoca la imagen sobre la retina, que es el lugar donde se encuentran las células receptoras. Estas células, que son de dos tipos, son los conos. Las células en forma de cono son sensitivas al color de la luz y están situadas en la parte de la retina llamada la fóvea, donde el lente enfoca la luz. Los conos entonces se estimulan por las diferentes longitudes de onda, es decir, por los colores, y constituyen lo que llamamos la visión diurna. De ahí que durante la noche vemos en blanco y negro. Bastones. Las células en forma de bastón no son sensitivas al color, pero tienen elevada sensibilidad a la luz. Los bastones están situados alrededor de la fóvea y son responsables de la visión periférica y la visión nocturna. Se estimulan por las distintas intensidades de luz, es decir, los brillos, y constituyen la visión nocturna, la que nos permite ver algo por la noche. La sensibilidad de los humanos es fenomenal. En la oscuridad, los bastones secretan un fotopigmento llamado rodopsina, que aumenta la fotorrecepción y hace posible detectar niveles muy bajos de luz. En luz intensa, el iris se contrae, reduciendo el tamaño de la abertura que admite al ojo la luz, y una sustancia oscura reduce la exposición y protege las células de la retina. El ojo tiene sensibilidad al espectro de la luz, desde el rojo hasta el violeta. Las frecuencias electromagnéticas más bajas en el infrarrojo se detectan como calor, pero no se pueden ver.
Frecuencias más altas en el ultravioleta y más allá tampoco se pueden ver, pero se pueden detectar como comezones en la piel o en los ojos, dependiendo de la frecuencia. El ojo humano no es sensible a la polarización de la luz. Algunas clases de serpientes tienen sensores infrarrojos que les permiten cazar en oscuridad absoluta usando solamente la radiación emitida por el calor de sus presas. Los pájaros tienen una mayor densidad de células fotorreceptoras que los seres humanos en sus retinas y por eso poseen mejor agudeza visual. La imagen. La imagen que se forma en la retina es idéntica a la que se forma sobre la película del interior de una cámara fotográfica. Es más pequeña que el objeto real y está al revés. La mayor o menor nitidez con que veamos un objeto depende de cómo enfoque nuestro cristalino la imagen sobre la retina, abombándose más o menos. El cerebro combina las dos imágenes percibidas por nuestros ojos en una sola imagen tridimensional. Aunque la imagen en la retina está invertida por la acción del lente, el cerebro la rectifica y percibimos los objetos en su posición original. Algunos experimentos con anteojos que invierten las imágenes por medio de prismas han demostrado que los sujetos pasan por un periodo inicial de gran confusión, pero eventualmente perciben las imágenes de forma correcta. Otras células de la retina se encargan de transformar la luz en impulsos electroquímicos y en transportarlos hasta el nervio óptico. Desde allí se proyectan a importantes regiones como el núcleo geniculado lateral y la corteza visual del cerebro. En el cerebro comienza el proceso de reconstruir las distancias, colores, movimientos y formas de los objetos que nos rodean. La deformación del cristalino es la causa de las enfermedades visuales más frecuentes, entre las que tenemos miopía. Es la incapacidad de enfocar objetos lejanos porque el cristalino está demasiado bombado y no se puede estirar para enfocar. Hipermetropía. Incapacidad de enfocar objetos próximos porque, al revés que en la miopía, el cristalino está demasiado estirado y no se puede abombar. Presbicia o vista cansada. Pérdida de agudeza visual. Impide ver objetos cercanos porque el cristalino se endurece y tampoco se puede estirar. Astigmatismo. Se ven deformadas las líneas verticales porque el cristalino se abomba de forma desigual por su superficie. Cataratas. El cristalino se hace opaco y no deja pasar la luz. Daltonismo o discromatopsia. Es un defecto genético que hace imposible distinguir los colores correctamente. Personas con ciertos tipos de daltonismo confunden el verde y el rojo. Esto puede ser una desventaja para ciertos tipos de ocupaciones. Es la única enfermedad que no tiene que ver con el cristalino, sino con los conos. Sentido del tacto y el dolor. El tacto se procesa de forma muy asimétrica en el cerebro. Por ejemplo, los dedos de las manos son la parte con más sentido del tacto corporal, junto a la cara, los labios o la lengua. Por su parte, la espalda, el pecho o los muslos tienen muy poco que decir en el área sensitiva del cerebro. El sentido del tacto está distribuido por todo el cuerpo. Los nervios en la piel y otras partes del cuerpo transmiten sensaciones al cerebro. Algunas partes del cuerpo tienen un mayor número de receptores nerviosos y por lo tanto son más sensibles. Los receptores táctiles son un tipo de terminación nerviosa en la que intervienen los corpúsculos de Meissner. Estos detectan toques ligeros y se encuentran en las partes sin vellos del cuerpo, como los labios, las palmas de las manos y los dedos. Existen otros tipos de receptores que son sensibles a la presión, el estiramiento de la piel, la vibración y el movimiento del cabello. Las arrugas de las yemas de los dedos y las palmas de las manos forman patrones únicos en cada persona, por lo que es un método de identificación infalible, pero la naturaleza no nos proporcionó ello con ese propósito, sino para ayudar a mejorar la sensibilidad táctil, ya que las arrugas implican más piel y ello conlleva la posibilidad de incluir más receptores en estas zonas claves del cuerpo. Se pueden identificar 4 clases de sensaciones de tacto: frío, calor, contacto y dolor. Los pelos en la piel magnifican la sensibilidad y actúan como un sistema de alerta rápida para el cuerpo. Las yemas de los dedos y los órganos sexuales
tienen la concentración más grande de receptores nerviosos. Los órganos sexuales tienen zonas erógenas que al estimularse generan una serie de reacciones endocrinas y mecánicas que resultan en un orgasmo. El tacto se encuentra fundamentalmente en nuestra piel, tanto fuera de nuestro cuerpo como en las aberturas, en la boca, en la nariz y oído, en los órganos genitales, etc. E incluso dentro de nuestro organismo, en el tubo digestivo, en los diferentes órganos, etc. Los más abundantes son los receptores del dolor. Existen varios tipos de receptores del tacto. Unos identifican la presión que ejerce un objeto sobre nuestra piel. Otros, la forma del objeto. Otros detectan si perdemos calor, sensación de frío, o si lo ganamos, sensación de calor. Los receptores del dolor pueden estar solos o asociados a los del tacto. Habrás observado que una presión leve al principio puede terminar produciendo dolor, o un objeto que notamos caliente puede terminar por producirnos dolor también. No olvides que el dolor es un mecanismo de defensa de nuestro organismo para prevenir males mayores. Más allá de nuestros 5 sentidos, además de la vista, olfato, gusto, tacto y audición, los seres humanos también tienen un sentido de equilibrio, de la presión, de la temperatura, del dolor y del movimiento que hacen uso coordinado de múltiples órganos sensoriales. El sentido de equilibrio se mantiene por una interacción compleja de la vista, de los sensores propioceptivos, que son afectados por la gravedad y estiran los sensores en los músculos, la piel y las articulaciones, del sistema vestibular del oído interno y del sistema nervioso central. Cualquier trastorno en el sistema de equilibrio o de su integración con el cerebro puede causar la sensación de vértigo o inestabilidad. La sinestesia es la habilidad de sentir las posiciones y los movimientos de los músculos y articulaciones de nuestro cuerpo. Esta habilidad nos permite coordinar nuestros movimientos para caminar, hablar y usar nuestras manos. El sentido de sinestesia hace posible tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados o saber qué parte del cuerpo debemos rascar cuando tenemos comezón. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.